Carlos, ¿y qué nos encontramos aquí enfrente ahorita? Bueno, acá tenemos una réplica del dios Chipetotec. La figura del dios Chipetotec fue encontrada en un sitio aquí en Chalchuapa llamado la Laguna Seca. La figura original se encuentra alojado en el Museo de Antropología David J. Guzmán, comúnmente conocido como el MUNA, frente al Cívico en San Salvador. Este es el dios Chipetotec. Su nombre está en náhuatl. Traducido al español significa nuestro Señor es desollado o nuestro Señor es sin piel. Este era el dios de la agricultura y de la primavera y estaba asociado directamente con el cultivo del maíz. ¿Escamas o qué es un traje? Eso que está viendo usted, esto representa la piel humana. ¿Por qué? Cuando los habitantes pipiles querían bendición para el cultivo del maíz, traían un esclavo frente a Chipetotec y vivo le quitaban la piel. Ay. Venía el sacerdote con la piel que había quitado el esclavo, vestía al dios Chipetotec. Venían los chipes, que eran unos danzantes, y bailaban en medio de la ciudad invocando la bendición. Incluso aquellas personas que tenían ciertas enfermedades de la piel tocaban a los chipes, quedaban curadas, según la historia, ¿no? Vaya. Esto lo hacían una vez al año, durante la festividad del Tlacachipehualitztli, que es el mes del desollamiento o el mes de la renovación de la tierra. Ajá. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron los españoles, encontraron a los pipiles haciendo esto. Vaya, estamos hablando, ok, entonces en esos tiempos creían en dejar descansar la tierra, el tiempo de renovación. Porque ellos aprovechaban esto durante el equinoccio de primavera. ¿Por qué? Porque el solsticio de verano se acercaba, el 21 de junio, y es la fecha donde nuestros agricultores siembran el maíz. Entonces el 21 de marzo, el equinoccio, era el momento de empezar a preparar la tierra. Vaya. Ellos hacían este sacrificio una vez al año. Exacto. Era algo muy sagrado para ellos. Así entonces. es. Cuando vienen los españoles, intentan quitar la tradición a los indígenas, pero les fue imposible. Sí. Entonces, entre el Lo sincretismo... tenían no solo grabado en la piel, Exacto, pero en el corazón. Exacto. Era su estilo de vida, era Sí. su forma de vivir para ellos. Claro. Entonces, el sincretismo llega a El Salvador. Y el sincretismo, para que tengamos una idea, es la combinación de dos culturas o creencias totalmente opuestas. Y se fusiona la religión indígena con la cristiana. Y sustituyen al dios Chipetotec. En lugar de él colocan una cruz de palo. Pero no de cualquier palo. Ocupan el palo de giote. ¿Por qué el palo de giote? Por esto. Observen la piel del palo de giote. Se está como cayendo como escala. Sí, exacto. Esto representaba el desollamiento humano. Y en lugar de traer personas, iban a colocar frutas en la base de esta cruz del palo de giote. Vale. Por eso se dice que nosotros cada 3 de mayo celebramos el Día de la Cruz, como un sincretismo religioso. Como las creencias de nuestros antepasados. Exacto, ¿verdad? exacto. Wow, Nuestros indígenas no dejaron de hacer eso. Qué curioso, ¿eh? Bueno, qué bueno. Entonces, que sigamos con el próximo. Vamos a echarle una vistadiza aquí a este muñecote. Es hecho de barro, Sí. o totalmente, ¿verdad? Está hecho de barro, está formado de 3 partes. Pero es la totalmente- cabeza, el dorso y las piernas. Totalmente algo sólido, ¿ah? Sí, esto fue hecho acá por restauradores de Chalchuapa Ajá. y Este no fue encontrado, sino que No, este es fue hecho, réplica. ¿verdad? Es réplica. El original lo pueden encontrar en el Museo de Antropología, en el David J. Guzmán. Perfecto. En San Salvador. Lo encontrar en Casablanca. Bueno, don Carlos, ¿qué tenemos aquí de usted? Comentarle de aquí, también aquí en Chalchuapa se encontraron este tipo de orejeras que ustedes están viendo. Estas orejeras eran utilizadas por los habitantes, se los ponían debajo de la oreja como expansores. Ajá. Y esta orejera les dilataba la parte de acá y se les abría. Y se creía, bueno, yo consulté con un historiador y me comentaba de que él dice de que esto lo ocupaban solo aquellos que tenían el privilegio o el don de escuchar la voz de los dioses. Vaya. Se les conocía como oidores. Y ellos Entonces, no todos los usaban, todos los Exacto. privilegiados. Solo los privilegiados usaban este tipo de piezas, incluso en su mayoría eran sacerdotes. También acá se encontraron en Chalchuapa pipas, las vamos a ver también al fondo. Pipas que se utilizaban para los rituales, pipas de barro. Eso sí, solamente los sacerdotes tenían el privilegio de usar las pipas. ¿Y qué fumaban de las pipas? Fíjese de que acá en Chalchuapa se encontró evidencia de tabaco. Tabaco, ¿verdad? Tabaco se encontró acá. Entonces, Aquí en Chalchuapa para fumar las pipas. Pero igual, solamente era privilegio de los sacerdotes. vaya. No cualquiera utilizaba las pipas. No cualquiera lo podía usar. Así es. Qué curioso, ¿verdad? Sí.
Bueno, sigamos. Vamos a ver por acá, vamos a ver cerámica este tipo de cerámica es más fina. Los mayas fácilmente cavaban un hoyo en tierra y podían elevar la temperatura a 500 grados y poder cocer el barro para hacer cuencos incensarios. Pero los pipiles elevaron la temperatura a más de 1000 grados y pudieron crear esta cerámica. Para los arqueólogos sugieren en tal caso que los pipiles debieron haber creado hornos de piedra capacitados para poder elevar la temperatura a tal nivel. Porque sí, porque no aguantarían. No aguantarían, exacto. Curiosamente no se encontraron ningunos restos de hornos, pero se encontró el resultado de estos trabajos. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Muchos misterios detrás de la cultura. De la cultura indígena de nuestro país, exacto. Acá tenemos cultura maya y pipil y aún así tenemos muchas cosas que todavía no han sido muchas descubiertas. preguntas Exacto. y dudas. Son más preguntas que respuestas las que tenemos acá. Perfecto. Y acá vamos a ver un gobernante o la figura de un gobernante de Chalchuapa. Chalchuapa está escrito en náhuatl. En náhuatl. La raíz. ¿Qué significa Chalchuapa? Chalchuapa proviene del náhuatl Chalchihuitapa. Significa río de jadeitas o río que trae jade. Y es porque en este lugar se encontró muchas piezas de jade. Las piezas que estamos viendo son réplicas, no son originales. Esto fue creado por artesanos de Chalchuapa para que tengamos una idea de cómo lucían. Esto hubiera significado el puro jade que ellos manejaban y utilizaban en ese entonces, y así se hubieran vestido. Exacto, collares, pulseras, orejeras, aritos para la nariz, pulseras de brazo, todo elaborado de jade. Era casi todo como un guerrero. ¿Cierto? Exacto, como guerreros lucían ellos. Incluso estas son réplicas del collar original que se encontró en una de las tumbas. Aquí está el collar original para que tengan una idea, que se encontró en la tumba aquí en Tazumal. Qué chulada de piezas, sí. ¿Verdad? ¿Qué valor tuvieran algo así como esas piezas? Realmente, si nos vamos a un valor económico, es incalculable. Sí, porque el tiempo, tanto tiempo. Exacto. Imagínense que el jade es muy duro. Y la mano de obra que lleva. Y el tallado, la forma como ellos tallaban las piezas es algo increíble. Los artesanos de aquí de Chalchuapa utilizan herramientas con punta de diamante para tallar el jade, porque solo el diamante lo puede tallar. Pero esa tecnología la tenemos ahorita nosotros. Exacto. ¿Y antes cómo hacían ellos? Esa es la pregunta. Es un misterio todavía identificar qué herramientas ocupaban ellos para tallar el jade. Wow, ya lo trabajaban, eran artesanos. Estábamos hablando de hoy de las cabezas alargadas. Exacto, vamos a ver en este momento cómo es que ellos, o las piezas que se encontraron aquí en Chalchuapa, de las cabezas alargadas y por qué lo hacían. Ok, perfecto. Bueno, don Carlos, aquí, ¿a dónde nos encontramos ahorita y qué tenemos aquí enfrente de nosotros? En esta parte de acá se encontraron incensarios. En primer plano vemos un incensario con la figura o con la garra de un felino. Podemos acá. Esa garra de un felino muy posiblemente representa la garra del dios jaguar. Dentro de la cosmovisión maya era conocido como Balam, una de las deidades omnipresentes de la cultura maya mesoamericana. También al fondo podemos observar un tipo de incensario con figura antropomorfa, pero vemos de que la cabeza no es como la de nosotros, ¿sí? Sino que presenta una forma alargada. Como forma de cono. Acá en Chalchuapa, esa fue una de varias piezas encontradas. Se cree que en esta ciudad, por ser un centro político religioso, los habitantes de Chalchuapa se alargaban la cabeza. ¿Cómo lo hacían? Cuando los niños nacían a los 5 meses, con 2 tablas comenzaban a deformar el cráneo, hasta el punto de agarrar de esta forma. Les voy a mostrar parte de la evidencia que se encontró aquí en Chalchuapa sobre cabezas alargadas, indicando así como esta. Sí. Observen. Esta era una forma de identificarse como pueblo, como la ciudad de Chalchuapa, los habitantes de esta región. Incluso aquí vemos más figuras de las que se han encontrado acá en Chalchuapa con figuras con cabeza alargada. Sí, especialmente las de arriba. La figura 11 también 12. También exacto, un poco. Miren. También esa, qué curiosidad. Exacto. Y esta era como bien extraordinario, ¿no? Exacto. Incluso acá en Chalchuapa se encontró un cráneo. Aparte de que el cráneo lo tenía alargado, también se identificó que en cada diente ellos se hacían perforaciones para colocarse incrustaciones de pirita. Wow. La pirita es una piedra muy brillosa parecida al oro. Se la ponían como en cada diente como adorno en los dientes. Exacto. O algún propósito que ustedes sepan. Posiblemente como adorno. Acá se encontró un cráneo aquí en Chalchuapa y el otro cráneo se encontró en San Andrés. El cráneo de San Andrés se encuentra en el Museo del Circo. Perfecto, qué chivo, qué verdad. Sí. Qué bueno, don Carlos.
Bueno, Vamos a entonces, seguir. bueno, Carlos, ahorita, ¿hacia dónde nos dirigimos ahorita? Vamos a dar un recorrido por las estructuras que están aquí dentro de Tazumal para conocer un poco de cada una de ellas, principalmente ya que son pirámides, son estructuras ceremoniales y es muy importante saber en qué consiste cada una de ellas. Perfecto, eso Entonces, es lo que vamos tenemos, que es estructura física y que nos puede ayudar a conocer a más conocer un un poco poquito más. más, ¿verdad? Exacto, conocer un poco más cómo era la cultura de Chalchuapa. Claro Vamos que sí. a avanzar por acá. Ok, perfecto, don Carlos, vamos a ver por acá. Acá de fondo estamos viendo la estructura principal, la pirámide principal de Tazumal, acá a la izquierda. Este es un templo escalonado con un estilo de construcción muy similar al Templo del Sol de Teotihuacán. Estas estructuras son templos sobrepuestos, es decir, cuando un gobernante moría, lo enterraban junto con el templo. Creaba una nueva base y sobre esta base construían otro templo. Y así van construyendo templo sobre templo. Templo sobre templo, por Uno eso que hay sobre otro. diferentes niveles, ¿verdad? Exacto. Aquí vamos a identificar superficialmente 3 niveles. Las columnas es una de las etapas constructivas. Vamos a caminar para ver un poco mejor e identificar estos niveles o etapas constructivas que conforman el templo de Tazumal. Las columnas conforman una de las etapas constructivas que están aquí expuestas. Incluso se cree que este edificio de las columnas, así se le conoce, edificio de las columnas, fue utilizado por la nobleza acá en Tazumal. La segunda etapa la identificamos a donde está el oratorio. Se cree que enfrente del oratorio, bueno, ahí se encontró una piedra donde se hacían sacrificios humanos. Wow. Y la cúpula, el tope, la punta de la pirámide es la última etapa. Se cree que ahí arriba había una como especie de cuarto con materiales perecederos. Ajá. Y que con el paso del tiempo fue destruido. Ahora bien, aquí hemos hablado de 3 etapas, pero Tazumal tiene 13 etapas constructivas, es decir que 10 más están bajo tierra. Exacto. Wow. 10 etapas más, pero ¿cómo sabemos que hay 10 etapas más? Buena pregunta. Los arqueólogos excavaron pozos en las esquinas del templo para identificar la profundidad de estas estructuras y ellos detectaron 10 estructuras más sobrepuestas. Entonces estamos hablando que si sacamos de la tierra, estamos hablando de 3 veces más alto que esto. 3 veces más alto que esto, exactamente. ¿Será porque los niveles de la tierra han subido o por qué será eso? ¿O los hicieron a propósito así? Ellos iban subiendo el nivel cada vez que iban construyendo un nuevo templo, iban cubriendo y iban levantando el nivel de la tierra. Ahora bien, la cubierta que nosotros vemos encima es cemento. El doctor Stanley Box en los 50, después de haber descubierto el sitio, decide cubrir la pirámide con cemento. Entonces la estructura de afuera esta es algo que lo hicieron para proteger la estructura, ¿no? Él puso cemento respetando la forma original del templo. Eso sí, él respetó la estructura original, solo lo que hizo fue para protegerla. Esto ha sido crítica de muchas personas por el hecho de que en arqueología es prohibido mezclar materiales nuevos con antiguos. Sí, claro. Pero en ese momento fue un gran acierto, porque si el doctor Stanley Box no le cubre con cemento, esto ya estuviese destruido. Claro, se hubiera eruptado, ¿no? Exacto, hubiera resonado, hubiera colapsado ya el templo. ¿Por qué no se continúan las excavaciones? Porque el material base de este lugar es adobe. Y el adobe es muy débil. Claro. Si se continúan las excavaciones, se corre el riesgo de que colapse la estructura. Sí, porque demasiado peso sobre el adobe. Así es. Entonces, por eso es que no se pueden continuar las excavaciones. Vaya, qué curioso, ¿verdad? Exacto. Okay. Y acá vamos a ver el segundo templo, que está hecho de piedra volcánica, pero estamos viendo cemento en una esquina. Sí, sí, claro. Pero ¿por qué está ese cemento? Acá, el doctor Stanley Box, siempre en los 50, él decide restaurar la segunda pirámide con cemento totalmente. Pero en el 2004 tuvieron lluvias constantes aquí en Chalchuapa y eso provocó que la pirámide se llenara de agua a tal punto de que todo el cemento colapsó como pastel. Esto fue a finales del 2004. Vinieron los arqueólogos a limpiar el área y se percatan de que la forma original no es la de cemento, sino la que queda expuesta de piedra volcánica. De pura piedra volcánica. Exacto, y que su relación no es maya. Entonces, cuando vemos estos pilares que están aquí enfrente, por ejemplo, en la primera pirámide que vimos acá,
esta no es que así lo hicieron el pilar, sino que ahí está ya cubierto de cemento, pero en realidad la estructura original había sido de adobe. Adobe, exacto. Y aunque tuviera la misma hechura, ¿no? Exacto, Tal vez. así es, exacto. Eso era la forma original, pero hoy cubierta con cemento. Es la diferencia. Y aquel vamos a acercarnos un poco más para poder apreciar más la estructura. Claro. ¿Por qué? Porque este templo, su relación es directa con los toltecas.